Segunda sesión de las obligaciones a plazo. Hablamos antes de la definición del plazo y de la clasificación del plazo en los términos del 1551, cuando dijimos que son plazos legales y convencionales, y en los términos del 1138, cuando dijimos que los plazos son ciertos, determinados, inciertos e indeterminados. De manera que en esta segunda parte de la charla me dedicaré a explicar toda esta situación de la clasificación de los plazos en los términos de las asignaciones testamentarias a día, y hablaremos de otros temas. ¿Cuándo es el plazo cierto? ¿Cuándo es el plazo determinado? ¿Cuándo es el plazo incierto? ¿Y cuándo es el plazo indeterminado? Sencillo, lo dice el artículo 1138 del Código Civil. La única norma que nos refiere las definiciones sobre estas formas de los plazos es la disposición del 1138 del Código Civil. Y establece en la práctica 4 variables, las que ya he referido. En principio el plazo es cierto y determinado. Cuando contrario sensum no es cierto, será incierto. Y cuando contrario sensum no es determinado, será indeterminado. De manera que el 1138 lo que hace es explicar primero los plazos ciertos y determinados, segundo los plazos ciertos e indeterminados, luego los plazos inciertos determinados y luego los plazos inciertos indeterminados. Para este fenómeno tendrán ustedes que aplicar su entendimiento a la disposición del 1138. ¿Qué es un plazo cierto y determinado? Es el plazo que ha de llegar, porque es plazo, y además se sabe cuándo ha de llegar. De manera que tenemos dos variables. Una, sabemos que el plazo llega, y en segundo lugar, sabemos cuándo llega el plazo. Julián se compromete con Carlos a pagarle 50 millones de pesos el 8 de diciembre del 2020. Ese es un plazo cierto y determinado. ¿Por qué motivo? Porque él tendrá que cumplir la prestación y tendrá que cumplir la prestación en la fecha previamente determinada por los contratantes, el 8 de diciembre de 2020. El plazo es cierto y determinado cuando Julián tiene que cumplir la prestación 10 días después de que se produzca el equinoccio de primavera, 22 de marzo. 10 días después, contados los días comunes, será en la práctica el 2 de abril. Es un plazo cierto y determinado. El plazo es cierto porque ha de suceder y es indeterminado cuando no se sabe la fecha o el momento en que se debe cumplir la prestación. El ejemplo que da la disposición del 1138 es muy sencillo. El día en que se muera una persona. Teresa debe cumplir la prestación 10 días después de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco morirá. Otra cosa es que no sabemos cuándo va a morir, pero que va a morir, morirá, como morimos todos los seres humanos. La situación de la muerte es un fenómeno absolutamente cierto, absolutamente real. Otra cosa es que no sepamos cuándo vaya a suceder. En esta materia, cuando llego a este punto, siempre he hecho el mismo cuento que me recuerda a una novela de García Márquez. Esa novela o ese cuento, porque es muy breve, de García Márquez, llama Muerte en Samara. Samara es una ciudad que quedaba cerca a Bagdad, en el Irak. Un día llega un criado donde su amo y le dice al amo: amo, préstame tu caballo más veloz, parto de Bagdad hacia Samara. Y el amo le dice: ¿y por qué he de prestarte un caballo, el caballo más veloz? Y él le replica: esta mañana
he visto la muerte en el mercado haciéndome señas, en forma intimidante, en forma amenazante, de manera que me voy de Bagdad hacia Samara. El amo le presta el caballo, le da dinero para que haga el viaje, el sirviente cabalga el resto de la mañana, la tarde, llega a Samara, hacia el anochecer, guarda el caballo, va a un sitio a refrescarse y después sale y en el camino, al pasar por un callejón, se encuentra la muerte haciéndole señas. Y el sirviente le dice, ¿y tú qué haces aquí, en Samara? Si esta mañana te vi en Bagdad haciéndome señas. Y la muerte le replica, claro, esta mañana cuando te vi en Bagdad y te hice señas estaba sorprendida porque sabía que teníamos una cita aquí, en Samara, esta noche. ¿Qué significa lo anterior? La muerte es ineludible. No podemos eludir la muerte. Todos vamos a morir, de pronto más tarde que temprano. Hoy con ese coronavirus hay que cuidarse, porque si simplemente no nos cuidamos, nos infectamos, infectamos a los demás y nos morimos. ¿Será que si a ustedes lo invitan a una fiesta y les dicen que durante la fiesta y al transcurrir la fiesta habrá 4 muertos, ustedes van a la fiesta? Yo no sé ustedes, yo no voy a la fiesta. De manera que frente a esa situación, siendo esa la probabilidad de la muerte, como lo miran las estadísticas con relación al coronavirus, pues yo no voy a la fiesta. Pero bueno, el fenómeno es distinto. El fenómeno es que el plazo es cierto e indeterminado, porque sucederá, pero no se sabe cuándo sucederá. A renglón seguido, dice el código que los plazos son inciertos y determinados. Y la norma da el siguiente ejemplo. Es incierto pero determinado si puede llegar o no. Pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla 25 años de edad. De manera que si esa persona llega a los 25 años de edad, se sabe cuándo. No es sino simplemente cotejar el fenómeno de la fecha de nacimiento, aplicarle el plazo de los 25 años y se sabe cuándo. Pero puede llegar o puede no llegar. La persona se puede morir antes de cumplir los 25 años. Y por último, dice la misma disposición con relación a los plazos inciertos e indeterminados, que son aquellos que no se sabe cuándo han de llegar, ni adicionalmente el tiempo, como el día en que una persona se case. De manera que si me obligo a entregarle a Teresa 50 millones de pesos el día en que ella se case con Juan, ese fenómeno, que en principio en los términos del 1138 sería un fenómeno incierto, porque no se sabe si ella se case o no se case. No se sabe si se casa con Juan, o con Diego, o con Jesús, o con otra persona. Y además no se sabe el momento en que se va a casar. Puede no casarse, puede que Juan se muera, puede que Jesús se muera, puede que ella misma se muera. De manera que el fenómeno es de un plazo incierto e indeterminado. Vale aquí la pena hacer una precisión. Empecé la clase diciéndoles la diferencia entre los plazos y las condiciones. El plazo es un evento futuro y cierto. La condición es un evento futuro pero incierto, que puede suceder o puede no suceder. Y con el 1138 decimos que los plazos son ciertos, determinados, ciertos, indeterminados, inciertos, determinados e inciertos, indeterminados. Con estos dos últimos entramos en la teoría de las condiciones. ¿Por qué en la teoría de las condiciones? Porque la condición implica un evento futuro y un evento incierto. De manera que todo lo que se somete a situaciones que son inciertas, determinadas, inciertas, indeterminadas, no son plazos, son condiciones. Y por tanto, no se regulan
por las normas de las obligaciones a plazo. Se regulan por las normas de las obligaciones condicionales. Fíjense ustedes cómo el Código, en esta materia y en ese capítulo de las asignaciones testamentarias a día, dice lo siguiente, 1141. El día incierto e indeterminado es siempre una verdadera condición y se sujeta a las reglas de las condiciones. La asignación 1142 del de día cierto y determinado da al asignatario desde el momento de la muerte del testador la propiedad de la cosa asignada. La asignación del de día cierto pero indeterminado es condicional, artículo 1143, y envuelve la condición de existir el asignatario. 1144. La asignación del día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional. De manera que, si recapitulamos, en materia de la clasificación de los plazos, podemos decir lo siguiente. Con las normas en materia de obligaciones, los plazos son plazos expresos o tácitos, legales o convencionales. Con las normas sobre asignaciones testamentarias a día, los plazos son ciertos, determinados y ciertos e indeterminados. Implica todo lo anterior el fenómeno del plazo. Si la situación genera un fenómeno de incertidumbre, sea determinada o sea indeterminada, no aplicamos las normas de las obligaciones a plazo. Aplicamos las normas de las obligaciones condicionales. ¿Entienden el fenómeno? El fenómeno es sencillo, no es sino simplemente leer el 1551 y el 1138 del Código Civil y aplicarlos, estudiarlos y aplicarlos. Ustedes entenderán los plazos en la medida en que hagan ejemplos sobre ellos. Si no hacen ejemplos sobre los plazos, de pronto les va a quedar difícil entenderlos. Lo otro es que se aprendan de memoria las dos disposiciones que les he referido, pero es más sencillo hacer ejercicio sobre ese fenómeno de los plazos. Me queda pendiente la última parte del artículo 1551, cuando el Código al respecto dice lo siguiente. 1551, inciso segundo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación, y sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. La norma plantea dos supuestos de ello. El juez no puede fijar plazos en materia de obligaciones que nacen de las convenciones. O sea, si hay una convención, hay un contrato, y en ese contrato hay un plazo vago o hay un plazo oscuro, el juez no lo puede fijar. El juez puede fijar los plazos en materia de las normas adjetivas, o sea, de las normas de procedimiento. El juez, si impone una caución prendaria, puede decirle a la persona obligada a prestarla. La debe prestar en el término de 10 días, en el término de 15 días. Es un fenómeno no sustancial, es un fenómeno adjetivo de procedimiento y los jueces tienen facultades para manejar estos plazos. No tienen facultades para manejarlas impuestos como tales en los contratos o en las convenciones. La norma aplicable en materia del Código de Procedimiento Civil con relación a esta situación es el artículo 117 del Código General del Proceso, que dice: perentoriedad de los términos y oportunidades procesales. Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes
y los auxiliares de la justicia son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario, disposición de la ley. Dice el inciso segundo, el juez cumplirá estrictamente los términos señalados en este código para la realización de sus actos. La inobservancia de los términos tendrá los efectos previstos en este código sin perjuicio de las demás consecuencias a que haya lugar. Inciso tercero. A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento. De manera que el inciso segundo de 1551, que manifiesta sobre la prohibición a los jueces y las facultades que tienen los jueces con fenómenos de los términos o de los plazos, hace referencia al derecho adjetivo, al derecho procedimental, no hace referencia al derecho sustancial. Les queda clara la presentación de la teoría general de las obligaciones a plazo y en particular de los plazos, su definición y su clasificación. Bien, ok. Sigamos con las otras normas del Código Civil que hacen referencia a lo que estamos estudiando y en particular al fenómeno de las obligaciones a plazo. Hablemos un poco de los efectos del plazo. Y para esa situación tenemos que referirnos al artículo 1552 y podemos referirnos también al artículo 1554. Leo las normas y teorizo sobre ellas. Dice el 1552, lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones. Dice el artículo 1554, el deudor puede renunciar al plazo, a menos que el testador haya dispuesto o que las partes hayan estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. El contrato de mutuo a interés, en el contrato de mutuo interés se observará lo dispuesto por el artículo 2225. Advierto, no es el 2225, sino el 2229. De manera que hablemos sobre estos dos artículos y hablemos de la situación que tiene que ver con el efecto del plazo. Dice la ley, se infiere de la ley, entiendo al leer la ley, que el plazo corre en beneficio del deudor. El plazo no corre en beneficio del acreedor, salvo los casos en que la ley lo dispone. En principio, el plazo corre en beneficio del deudor. Si Teresa me debe 50 millones de pesos, Teresa le debe a Carlos 50 millones de pesos y hemos convenido que los pague el 8 de diciembre del 2020, la obligación es una obligación a plazo. En esa obligación, Teresa es la deudora, Carlos es el acreedor y Teresa, que es la deudora, tiene que cumplir la obligación el 8 de diciembre del 2020. Lo anterior implica que Teresa tiene el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre para cumplir la obligación. ¿Qué sucede si Teresa me llama y me dice, Carlos, quiero pagarle antes la obligación? Me gané el baloto, me gané la lotería, tengo dinero, quiero pagarle antes la obligación. Y como esa obligación es una obligación nacida de un contrato de mutuo
sin interés, porque no recibo intereses, y el plazo corre en beneficio de la deudora, si ella paga antes del 8 de diciembre del 2020, lo que hace es que renuncia al plazo. Fíjense ustedes el fenómeno. El deudor paga antes porque el plazo no ha sido instituido en beneficio del acreedor. Por eso digo, hay un contrato de mutuo sin interés, porque el 2229, del que habla el 1554, dice, salvo en el contrato de mutuo cuando se paguen intereses, porque si se pagan intereses, el acreedor está interesado en el plazo. ¿Para qué? Pues para que le paguen intereses. Déjenme más tarde hablo un poco sobre el 2229, pero en la práctica entendamos la situación. Como se infiere de la ley que el plazo corre en beneficio del deudor, el deudor lo puede renunciar. Ello implica que el deudor puede cumplir la prestación antes de que llegue el plazo. No implica que yo, acreedor, le pueda exigir a Teresa que me pague ya. Tengo una mala situación económica, no tengo dinero y resulta que le digo a Teresa, usted me debe 50 millones de pesos, tiene que pagármelos el 8 de diciembre del 2020, pero como yo estoy en mala situación económica, páguemelo ya. Inclusive, la demando. Voy donde un juez de la República y le digo al juez, juez, yo soy acreedor, juez, Teresa es deudora, juez, la prestación son 50 millones de pesos, juez, ella debe pagar el 8 de diciembre del 2020, pero tengo una mala racha económica, juez, oblíguela a que pague. Y el juez dicta un mandamiento de pago que no debiera hacerlo porque no ha llegado el plazo. Teresa se defiende, ¿y cómo se defiende frente al juez de la República? Le dice, un momento, juez, hay plazo. Está pendiente el plazo. Como está pendiente el plazo, yo no puedo ni debo, yo no debo pagar antes de que llegue el plazo. Yo pagaré el 8 de diciembre del 2020. De manera que entiendan ustedes, muchachos, frente a esa situación, cómo el plazo corre en beneficio del deudor y en ese evento el deudor lo puede renunciar. Pero hay fenómenos en donde el plazo corre en beneficio de ambos contratantes. ¿Por qué motivo? Porque ambos contratantes se benefician del plazo. En el contrato de arrendamiento, ¿no será que ambos contratantes se benefician del plazo? Convengo como arrendador, cuando le he entregado a Natalia mi apartamento, que queda en la calle Quinta número 1515, por todo el año 2020, enero, febrero, etcétera, hasta diciembre, por cuenta de un canon de renta de 100.000 pesos mensuales que ella debe pagar los 5 primeros días de cada mes. Y frente a ese contrato implica que ella tiene el uso y el goce en enero, en febrero, en marzo, en abril, todos los meses, y que yo recibo el canon de renta en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todos los meses. ¿No será que en ese contrato el plazo corre en beneficio de ambos contratantes? En este caso, del arrendador y del arrendatario, pues claro, porque ambos se benefician. De manera que en los términos en donde en un contrato existe un beneficio recíproco de ambos contratantes, si hay un plazo, el deudor solo no puede renunciar al plazo. El arrendatario no me puede decir, oiga Carlos, le devuelvo el apartamento. Le entrego el apartamento porque me voy a vivir a los Estados Unidos o porque me salió un trabajo en Medellín y me voy a trasladar a Medellín. La decisión se debe tomar de común acuerdo, en forma consensuada, porque el plazo corre en beneficio de ambos contratantes. En el contrato de mutuo con interés 2229, se ha dicho que, en términos generales, el contrato de mutuo puede ser gratuito. Y ustedes me han oído decir que son muy pocas las personas que le prestan a uno dinero gratis. De pronto el papá, de pronto la mamá. Pero si ustedes van a un banco a que les preste plata, ¿será que el gerente les dice, frente a la petición de ustedes de que no le cobren intereses, perfecto, yo no le cobro intereses? Por el contrario, el banco le dice, el negocio mío es prestar plata, de manera que yo presto plata a interés. Cuando existe
el fenómeno del mutuo con interés, el deudor no puede renunciar al plazo. ¿Por qué motivo? Porque ese contrato de mutuo con interés beneficia no solamente al deudor, sino que beneficia también al acreedor, en este caso el banco. De manera que entre los dos tendrían que renunciar al plazo para que se pueda cumplir ese fenómeno de la prestación anticipada. Si ustedes leen con detenimiento el código, en el 2229 hay una interpretación de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional intervino ese artículo. Es lo que se conoce en el argot crediticio o en el argot bancario como el prepago de las obligaciones. Cuando ustedes oigan hablar del cuento, el prepago de las obligaciones, sencillo, significa que el deudor puede pagar en forma anticipada las obligaciones. Pues bien, ¿qué dijo la Corte Constitucional al respecto? El código enfatiza que no es posible la renuncia al plazo cuando hay un contrato de mutuo con interés. No recuerdo exactamente el caso, leí la sentencia, una sentencia vieja, en virtud de la cual una persona que consiguió un crédito para compra de vivienda, por ejemplo, fue a la vivienda y en la vivienda le prestaron 200 millones de pesos para comprar un apartamento. La persona por cualquier motivo adquirió el crédito a 30 años con intereses a la tasa del DTF más determinados puntos. La tasa del DTF es variable, de manera que se estableció en la práctica un interés variable. De un momento a otro quiso prepagar, fue a la vivienda y en la vivienda le dijeron: usted no puede pagar el crédito en forma anticipada. Lo puede pagar, pero le cobramos intereses. Y le cobramos los intereses durante todo el plazo. Esa persona dijo: pues ¿cómo me van a cobrar intereses con un crédito a 30 años? Es mucho dinero. Y fue y propuso una tutela. Y en virtud de la tutela, el juez y al final la Corte dijo: como está de por medio un derecho fundamental, el derecho a la vivienda, en esos casos se puede prepagar. El deudor puede renunciar al plazo. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar el conflicto que puede suceder con esa sentencia con los bancos? Cualquier persona podría prepagar. Si a mí me dan dinero a título de mutuo para comprar una bodega, no para comprar una vivienda, sino para comprar una bodega, y voy a tratar de prepagar la obligación, con base en la sentencia de la Corte Constitucional, la institución financiera podrá decirme: yo no le recibo el pago anticipado porque no está involucrado un derecho fundamental, no es para vivienda, sino es para la compra de una bodega. De manera que si hacia el futuro ustedes van a celebrar contratos de mutuo con interés, o van a celebrar contratos de compraventa con intereses, con plazos, pues simplemente deben consignar, para efectos de no tener problemas judiciales, que el deudor puede prepagar. ¿Qué significa lo anterior? Que el deudor puede renunciar al plazo y que frente al efecto de la renuncia del plazo, el deudor lo que puede hacer en estos casos es simplemente cumplir la prestación en forma anticipada sin que le corran las sanciones o las prohibiciones establecidas por la ley. Ese fenómeno del efecto del plazo y del efecto mirado desde el punto de vista de la renuncia del plazo tiene que ver entonces con el 1552 y con el 1554. Y tiene que ver con las normas particulares que existen en el ordenamiento jurídico, como el caso del 2229, frente al prepago del capital en materia del contrato de mutuo oneroso, distinto cuando el contrato de mutuo es gratuito. Cerramos esta segunda charla.